Buen día, estamos en la guarida de nuevo, llenos de noticias. Yo estoy correteando, comprando dólares, y yo recibo un poquito y averiguo. Usted debe estar en lo mismo. Pero está bajo el ¿Cuánto dólar? está el dólar? ¿Cuánto está el euro? ¿Cambio? ¿No cambio? ¿O pongo en PRODEM a buen interés? Uno anda un poco estresado con esto de la plata y de la crisis, ¿no? ¿Tú sientes la crisis, Jorge? Sí, como todo el mundo. Como todo el mundo, ¿no? Los precios. Sí, yo sufro con el café, ¿no? Sí, me gusta mucho el café. Ayer una amiga me dijo, hay un café de la marca X, está a 60. Casi me da un infarto. Y le dije, compra unas 3... y además me gusta ese café. Unas 3 latas de café, ¿no? A mí me encanta. ¿Qué cosa? A 60, porque hoy el café marca Y está en 100, 110. Entonces uno encuentra un buen precio y ya a comprar. A mí me gusta el café y las nueces. Soy un loco. El café y la nuez, y vale carísimo todo. Sí, pero bueno. Las nueces carísimas. ¿Eh? Yo no sé, en Argentina, por ejemplo, ¿cómo están las nueces? No sé. Pero es un producto más de lujo, no de lujo. Acá la nuez es un producto caro, ¿ah? Claro. Es un producto caro. El maní no, el maní, ¿cuánto está una libra de maní? El maní vale 18 pesos la libra en Achumani, mercadito de Achumani. Bueno, el mercadito de Achumani tiene precios bastante caros. Sí, sí. Cuando vos vas a entrar al mercado de Achumani, te atiende el mayordomo, ¿viste? Yo tengo ese chiste que les hago a nuestras caseras en el mercado de Achumani. Si usted pensaba que Suiza era uno de los países más caros, es que no ha ido al mercado de Achumani. Sí. Este es chiste para las y los paseños, ¿eh? Que sabemos que en el mercado de Achumani hay precios altos, pero hay la mejor fruta también. Claro. Y luego uno dice, no, mejor me voy a Los Rodríguez, o me voy a Chasquipampa, o me voy al mercado de San Pedro. Y así andamos, como yo, correteando, buscando dolarcitos, buscando euros, o PRODEM con un buen interés, o precios baratos, ¿no? Uno tiene una amiga, voy por el Alto, ¿me lo compras, por favor, pescado? ¿Me lo compras, tal cosita? Claro. Y así estamos con el discurso o tomar el Puma y no sacar el auto, por ejemplo. Sí. De auto no hablemos porque de las filas ya sabemos lo que vamos a decir, las filas kilométricas. Hoy Víctor Hugo no está hablando de economía. Hoy Víctor Hugo Romero nos plantea una imagen que retrata el nuevo circuito del poder. Vamos a ver, Víctor Hugo, a ver. Disculpe, ¿esta fila para qué es? Para reunirse con el nuevo presidente y plantear nuestras demandas. Así está. Esa cola para hablar con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira es más larga que la fila de los camiones para cargar diésel en Santa Cruz, en Cochabamba o en La Paz, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿me puedo saltear? Teníamos un ordenamiento, pero no me quiero saltear. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Arce ha dicho que no va a ir a la posesión de mando de Rodrigo Paz, que a todo el mundo le parece muy mal. Pero Paz le contestó y dice, anuncia que le pedirá muchas explicaciones a Arce y que le pide que no salga del país, por las dudas. A ver, ¿lo puedes explicar un poquito más? No lo puedo explicar un poquito más, pero es una réplica fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Le dijo que le voy a pedir muchas explicaciones y que por las dudas no salga del país. ¿Qué quiere decir? Que está cuestionado. Totalmente. O que lo van a investigar por alguna cuestión. Así es. Bueno, y la otra es que, así como se suicidó el señor Colodro, en el caso Fácil. Y acá, por supuesto, en Bolivia se dice, ¿se suicidó? O lo suicidaron. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿ah? Y en este caso el también. De Lea Plaza. Lea Plaza, que ahora dicen que él se suicidó, ¿no?
estaba atormentado el juez del caso consorcio que destapó, por lo cual destapó una irregularidades en la justicia, por lo cual está preso, domiciliario, pero preso, el ex ministro César Siles. Sí. Y bueno, es muy conveniente, ¿no? Se suicidó nada más con su conciencia. Mucha gente de poder consigue detención domiciliaria, ¿no? Sí. Eso, o sesiones con el psicólogo. No hablemos de eso porque es una vergüenza para todo el resto de la sociedad. Es o sea, verdad. si yo cometo un delito voy preso. Ayer, si lo comete un político va a su casa. ¿Quién dijo ayer? Nuestro colega Grover Yapura dijo: la justicia solo existe cuando se tiene dinero. Eso Exacto. es muy triste, eso es muy triste. En todo caso, yo a la gente que más quiero le deseo salud, amor y estar muy lejos de la justicia, ¿no? Sí, él dijo, cuando hay plata o influencias, ¿no? Y a él le pasó, contó un caso que tuvo también, bueno, los que no lo tienen van adentro. Pero tenemos más cosas para decir. Sí, yo también tengo un temita que me acaba de llegar y lo voy a compartir con usted. Dale. Con usted también. Dale. ¿Voy? Dale. A ver. Te doy el... Me da la palabra. Pronunciamiento de exministras y exministros de Evo Morales, a un año del intento de magnicidio del expresidente Evo Morales. A ver, dice en sus partes sobresalientes este documento. Hace exactamente un año, cuando el expresidente Evo Morales se dirigía hacia su domicilio, desde su domicilio hacia la localidad de Laucaeñe para desarrollar la transmisión de su programa habitual radial en Causachuncoca, fue víctima de un ataque armado que buscaba acabar con su vida, un ataque ejecutado por policías y agentes extranjeros con logística militar. Los autos del expresidente recibieron 20 disparos de bala, yo pensé que eran 18. Aquí dice 21, 20. ¿te acuerdas que se mencionó 21? Resultando herido de gravedad un chofer del expresidente. Las filmaciones con que se cuentan, hechas desde varias cámaras de seguridad que existen en este trayecto, demuestran que, luego de intentar acabar con la vida de Evo Morales, quienes dispararon se refugiaron en una instalación militar ubicada cerca del lugar, en la 9ª División del Ejército, donde les dieron cobijo y protección ante la movilización inmediata de los pobladores del lugar. La transmisión de prensa que siguió el hecho mostró en directo que desde esa instalación militar fueron evacuadas varias personas en helicópteros militares. Y lo vimos, ahí están, muchas gracias por las imágenes, gracias al equipo. Ahí están las imágenes de lo que dice a un año de distancia este documento. El reconocimiento del propio exministro de Luis Arce muestra que ese intento de magnicidio fue realizado bajo instrucción de autoridades de gobierno cuya cabeza es Luis Arce Catacora. Voy a irme más adelante en este documento. Dicen que un año después no se ha realizado, y esto es lo que llama la atención, no se ha realizado ninguna investigación imparcial de este grave hecho, ya que, como en muchos casos, el gobierno de Arce ha sometido la voluntad de las autoridades judiciales y ha vulnerado la independencia de poderes, dañando la institucionalidad del Estado. Dice el documento también que se debe esclarecer cómo y por qué fue posible para un ministro de Estado realizar un operativo criminal de fuerzas policiales con el apoyo militar y posible intervención extranjera. Ahora, y esto es lo novedoso, ahora que el gobierno electo de Rodrigo Paz y Edman Lara tienen la oportunidad de devolver a Bolivia la institucionalidad y el debido proceso, exigimos al nuevo gobierno que se inicie una investigación sobre el intento de magnicidio dirigido por el régimen de Luis Arce y ejecutado por su exministro Eduardo del Castillo, y luego candidato a presidente también, y su ministro de Defensa Edmundo Novillo. Es deber, termina el documento, es deber del nuevo gobierno hacerlo de inmediato. De lo contrario, los nuevos mandatarios se estarían convirtiendo en encubridores de estas oscuras actuaciones del régimen de Luis Arce Catacora. Y aquí tengo una lista, no voy a dar los nombres, pero acá la tengo, le muestro a Jorge, son 27 ex ministros y ministras del gobierno de Evo Morales. ¿A qué voy? A que, al margen de que si a uno le guste Evo Morales, que hay mucha gente que lo sigue, ¿no?
tiene su núcleo de seguidores. Y hay mucha gente que no lo puede ver ni en pintura. Al margen de si se quiere mucho a Evo Morales o no se lo quiere ver ni en pintura, sí necesitamos una investigación que no se ha hecho. Yo en una entrevista tuve la oportunidad de hacerle la pregunta a una alta autoridad de gobierno y me dijo, no estoy informado sobre eso, me miró con cara de no habíamos quedado en tratar ese tema y no me dijo más. No he visto en ningún medio, no he visto ninguna investigación imparcial sobre este hecho. Reitero, al margen de si nos gusta o no, Evo Morales puede ser Tuto Quiroga, puede ser Yanine Áñez, no importa. Necesitamos tener una investigación clara porque ha sido un hecho de altísima violencia, un intento de magnicidio, que puede ser Evo Morales, puede ser el juez Lea Plaza, puede ser Colodro, puede ser la hija de una exalcaldesa, puede ser una persona común y corriente. Si dejamos que la violencia, que el intento de acabar con la vida de un presidente, de un ministro, de un interventor en el mundo de la banca, de un hijo de vecino o de un hijo de alcalde, vamos a instalar el reino del todo se puede. Por eso creo que vale la pena esto y muchos casos que sí necesitan una investigación y ya que estamos en un tiempo de deseos, entre ellos la recuperación de la institucionalidad, la recuperación de la justicia en un país donde no hay justicia, me parece que deberíamos pedir todos una investigación. A mí lo que me inquieta es cómo quedan temas gravísimos, como el tema del Banco Fácil, en el que murieron 2 personas, un desfalco que afectó a miles de ahorristas, queda en la nada. Sí. Esto fue yo creo, no tengo pruebas, pero creo que fue un intento de asesinato sin ninguna duda. En el caso de Evo Morales. En el caso de Evo Morales. ¿No? Y me acuerdo perfecto que el ministro del Castillo hizo inmediatamente una conferencia de prensa que dijo que Evo Morales había atentado contra los policías, contra las fuerzas del orden, y que no iba a quedar así, que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias. Inmediatamente se le puso un manto y el tema quedó en nada, en cero. Sí. Esas son las cosas que a la gente la revelan después, ¿no? Con el tema de la justicia. Pero bueno, la justicia, y esto de Lea Plaza, que ahora tan convenientemente tan rara, se suicidó, ¿no? Sí. Se suicidó. Se fue a compartir, eso es muy boliviano, ¿no? Se fue a compartir unas bebidas, no sé dónde, luego volvió y entró a un garsonier donde iba después de compartir bebidas. Un relato un poco extraño, creo que mínimamente una investigación. Sí. Investigación para que avancemos lo más cercanos a la verdad de los hechos. Bueno. La verdad es que ya va a llegar Armando Ortuño. Hemos invitado a Armando Ortuño, que es un amigo de La Guarida, él es economista, es analista político, y lo hemos invitado para escuchar su mirada. Pronto, Armando Ortuño va a participar de una mesa organizada, cuando no, por la Fundación Ebert, la Fundación Friedrich Ebert, que está proponiendo próximamente una mesa de diálogo sobre estos escenarios postelectorales. Y ahí está Armando reflexionando sobre esto, así que lo hemos sacado de su escritorio para que comparta con nosotros sus reflexiones. Y para terminar el programa, nos vamos a hablar de las redes sociales con un super influencer que estuvo con nosotros y es nuestro amigo Alexis Valdivieso. Las redes que son las estrellas de la comunicación actual. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que enterar por las redes sociales de noticias que los medios nos ocultan? Lo dijiste, porque algunos medios ocultan. Esto y el análisis también de nuestra colega Andrea Condori aquí en este programa. Así que no hay que perder tiempo. Vámonos a comenzar el programa. Primera parte en escenarios postelectorales en medio de una pataleta del vicepresidente electo Edman Lara. ¿Qué dirá Ortuño? Ya volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Proden.
Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, estamos con Armando Ortuño, que fue una de las estrellas de la previa de estas elecciones, ¿verdad? porque estuviste en todos los análisis. Pero en Unitel, fue una de las estrellas del canal Colega Unitel. Nos representó bien, porque él es de La Guarida. Su camiseta verdadera dice Abiyala, La Guarida. Le hemos hecho un préstamo a Unitel. Y por eso le vamos a dar la llave nuevamente. No, pero yo tengo ya la llave, ¿eh? Pero igual dueño, pero igual. Tienes que recibirla obligatoriamente. Es como en los juegos, vas conquistando llavecitas. Claro, Está muy totalmente. bien, excelente, sí. Pero la llave de Armando, la camiseta de Armando es esta Guarida y es Abiyala. Armando, yo tengo la primera. No, yo tengo Vos un hablaste documento. mucho en la No, previa. voy a hablar un poquito más, por favor. Es que tiene que ver con lo que acabo de decir, porque he leído un documento que ha sido firmado por exministros y exministras de Evo Morales. A quienes no les guste Evo Morales dirán, ay, pero son sus exministros, ¿qué van a decir? Bueno, me acaba de llegar otro pronunciamiento porque nos siguen en el programa y me llega este otro documento que tiene tintes internacionales. También es un pronunciamiento que dice que a un año del atentado contra Evo Morales la impunidad institucionalizada, personalidades nacionales e internacionales emitieron ayer un pronunciamiento a un año del intento de magnicidio del 27 de octubre del 2024 en Cochabamba. Voy a leer partes significativas nada más. En esta fecha, miembros de la policía boliviana ejecutaron un operativo violento y desproporcionado que constituyó un claro atentado contra la vida del expresidente y líder de los movimientos sociales, Evo Morales Ayma. Los vehículos que conformaban su caravana fueron blanco de una veintena de impactos de balas, resultando herido de gravedad uno de sus conductores en un hecho que por su naturaleza solo puede calificarse como un intento de asesinato. A pesar de la gravedad de los acontecimientos y de que Eduardo del Castillo, entonces ministro de Gobierno del gobierno de Luis Arce, haya admitido la realización del operativo, la respuesta del Estado haya sido la omisión y el encubrimiento. Hasta la fecha no se ha iniciado una investigación seria, imparcial y efectiva para esclarecer los hechos. Es lo mismo que dice el pronunciamiento de los exministros de Evo Morales. Ahí voy. Esta inacción deliberada garantiza la más absoluta impunidad para los responsables materiales e intelectuales, enviando un mensaje peligroso de que es posible agredir a líderes políticos y sociales sin consecuencia alguna. Se dice también que este no es un hecho aislado.
voy más abajo, y dice: las y los abajo firmantes nos solidarizamos con Evo Morales y exigimos que se realice una investigación independiente e imparcial con supervisión internacional para que se individualice, procese y sancione a los autores. Firman Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Si no le gusta Rafael Correa, Oscar Parrilli, senador nacional de Argentina. Podemos, España. Citlali Hernández de Morena, México. Si no le gusta Morena, vamos a Argentina otra vez. Atilio Borón, escritor en Argentina, no le gusta. Bueno, vamos a Estela Caloni, escritora argentina, tampoco le gusta. Podemos ir a Chile. Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. Irene Montero, eurodiputada en España. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, secretario de RRI, Partido Justicialista Argentina. Martín Zabaleta, Nuevo Encuentro Argentina. Mónica Macha, diputada nacional argentina. María Teresa Pérez Díaz, secretaria internacional de Podemos. Pablo Iglesias, director Canal Red España. Raquel Sanz Guerra, vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña. Anaí Durán Guevara, secretaria general Adelante Pueblo. Me quedo ahí. Si no le gustan los firmantes, pues ya no sé qué hacer. En todo caso, de repente no le gusto yo tampoco, pero también creo que, al margen de Evo Morales o no, tienen que llegarse a investigaciones terminadas, con verdades, con sanciones, con responsables, con recomendaciones. Trátese de Evo Morales, trátese de Sencati Sacaba, trátese de cualquier acto de violencia, de ruptura constitucional, de agresión a colectivos, a personas, de violación de derechos humanos. Yo creo que tiene que haber investigación. Y por supuesto, este caso de Evo Morales también. Con este pronunciamiento te recibo, Armando. Gracias como siempre, pues muy contento de estar con ustedes. Y bueno, volvemos para atrás, ¿no? Perdón, ¿ustedes están de acuerdo con estos pronunciamientos? Yo estoy de acuerdo. Con el Yo estoy de espíritu, acuerdo porque creo que no vamos a llegar a nada si no hay sanciones, si no hay juzgamiento y sanciones para los actos de violencia, para todos los actos, ¿no? De corrupción, por ejemplo. Y ponemos siempre, yo voy a poner desde ahora en más como ejemplo siempre el tema de Macron. Macron cometió algunos delitos estando en la presidencia de la República Francesa, fue juzgado, hallado culpable, sentenciado y encarcelado. Fue con su mujer hasta la puerta, ella lo acompañó hasta la puerta de la cárcel, se dieron un beso, él entró, ella se dio media vuelta y se fue a la casa. Nada de detención domiciliaria. Nada de detención, ni sesión ni en de el psicólogo. Ni de cintillitos que te ponen en la pierna. Por ejemplo, una persona que atenta contra su esposa, que le pega cotidianamente y todos lo saben, el juez dice, bueno, le vamos a poner un cintillo. Luego él va y la mata con el cintillo puesto. Esto pasa todos los días. Son casos Esto pasa además en América sí. Latina. Por eso América Latina no triunfa. Sí. Porque no hay sanciones, no hay punición. Entre otras razones. Bueno, pero le queríamos preguntar a Armando, que estuvo muy involucrado en el tema de las elecciones. ¿Realmente creías que iba a ganar Rodrigo Paz? Afinaré yo la pregunta para cederte la respuesta, Armando. ¿Creíste en las encuestas, esas encuestas que pusieron en Unitel para el país y para sus analistas? ¿Y qué pasó con los resultados diferentes entre la última encuesta y la primera vuelta, la última encuesta y la segunda vuelta? A ver, vamos por partes, sí. Digamos. La primera es que no creo, yo personalmente, yo no creo que la labor de un analista sea ser pitonizo, lector del futuro, etcétera. Es decir, yo personalmente no es mi línea, porque creo que el trabajo de un analista es tratar de interpretar y tratar de compartir con la gente la comprensión del momento que está viviendo el país, los factores que intervienen, etcétera, y no entrar un poco en esta coquetería que es intentar volverse, decir el que yo he sido el que predicho la elección, porque en primer lugar es falso, nadie puede predecir una elección porque nadie puede predecir el futuro. Bueno, para empezar. Ahora, pero concretamente,
analíticamente, y creo que lo he dicho además públicamente, yo tanto en la primera como en la segunda vuelta, creo que para mí eran muy claras ciertas tendencias y yo en lo personal consideraba que esas tendencias se iban a mantener. Más específicamente en la segunda vuelta, y lo dije ahí en Unitel, y ahí había el pluralismo para compartir con otros compañeros. Yo, más allá de los resultados de las encuestas, yo siempre marqué de que había alrededor de un 15 a 20% de gente que indecisa, que no respondía, por lo que hace que tu resultado en la encuesta tenga un problema, porque si tienes 15-20% de personas que no dicen su posición, ahí tienes una gran incertidumbre. Hay un porcentaje volando. Exacto, ¿no? sí, y en segundo lugar era evidente que ese 15-20% eran electores del voto nulo en la primera vuelta, y que por lo tanto era muy poco probable que votaran por Quiroga, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión simple es que más allá de las encuestas, y lo dije yo públicamente ahí, evidentemente Rodrigo Paz tenía cierta ventaja, ¿no es cierto? Ahora, yo te pregunto, vos sos el dueño de un medio. Sos el dueño de un medio muy importante de este país. En la próxima elección, ¿llamás a Ipsos para que haga la encuesta? Bueno, ahora vayamos a eso, ¿no? Ahora, las encuestas tenían problemas, también yo lo dije, tenían dos problemas. Yo creo que aquí hay un gran tema. La industria de encuestas va a tener que replantearse muchas cosas, yo creo, a partir de esta elección. La segunda vez que tienen problemas, el 2020 hubo problemas, el 2025 también. Entonces yo creo que ya es el momento de plantearse varias cosas. Yo tengo dos hipótesis, sobre eso ahorita se las digo. Pero quiero rescatar el tema de la encuesta. ¿Por qué? Porque no es verdad que todos los encuestadores no encontraron buenos resultados. Yo conozco un encuestador en particular, y quiero decirlo porque creo que hay que reivindicar el profesionalismo, de Julio Córdoba de Diagnosis, que si bien él no ha publicado encuestas, pero él hace un trabajo de encuestas, y mucha gente hemos tenido acceso a reportes. ¿Acertó? Faltando 2 semanas, sí. Acertó En términos de decir que Rodrigo Paz estaba ganando. ¿En la primera o en la segunda vuelta? No con la diferencia de que obviamente obtuvo de 10 puntos de diferencia, pero él marcaba alrededor de 4 puntos. Armando. Pero lo daba ganador. Perdón, Armando, Sí, ¿Julio Córdoba acertó en la primera y en la segunda? ¿O solamente tienes...? La primera era difícil acertar. No, en la primera casi nadie acertó porque definitivamente nadie vio el crecimiento en las últimas 2 semanas de acuerdo. Rodrigo. Esto quiere decir... En la segunda. Esto quiere decir que en la primera vuelta, si hacemos un análisis comparativo entre las encuestas de Unitel y las de Córdoba, en la primera parece que hubo este gran porcentaje que generó esta incertidumbre, esta posibilidad de sorpresa. De hecho, lo dijo acá Mario Cañipa, lo dijo Ricardo Paz, que lo que había que hacer era poner mucho énfasis en esto, en esta bolsa, en el margen de error, no ir con estos decimales, y con esto termino. Y en el caso de la segunda, si Julio Córdoba y su equipo sí acertó y Unitel no acertó, yo diría que Unitel se equivocó. No, por eso digo, hay equivocaciones. Pues si sacas un resultado que... A ver, insisto, la encuesta no tiene que predecir, saquémonos eso de la cabeza. La encuesta, en primer lugar, se levanta, en el mejor de los casos, las que nos presentan, 2 semanas antes del día del voto, por un problema del lapso entre el que tú entregas la encuesta al órgano electoral, te lo aprueba, tú lo publicas y entra a la veda electoral. Si la encuesta que nos estaban presentando los canales el fin de semana antes de la elección era una encuesta que ya tenía 5 días de retraso. ¿Y la de Córdoba? También más o menos igual. Pero ¿no una se acercó más que otra. Por eso te digo, pero vamos en orden. Por lo tanto, en general yo quiero hablar de esto. Las encuestas, tú no les puedes pedir una precisión en una estimación, porque son prácticamente 2 semanas de distancia al día del voto. Y en 2 semanas pueden pasar muchas cosas. ¿Okay? Sí. Eso es lo primero. Eso es lo que pasó, de hecho, en la primera vuelta, que era, desde mi perspectiva, era muy difícil sacar. ¿Sabes por qué te lo comento? Ahora, en la segunda. Ahora, evidentemente, por eso quiero marcar bien dónde tenemos que exigirle cosas a las encuestas y dónde no les tenemos que poder exigir. Yo no soy de los que piensa que hay que exigirles a las encuestas predicción, porque no están hechas para eso. ¿Ok? Esa es mi opinión personal. No, ahora, lo que sí tendríamos que pedirles a las encuestas, y eso sí es un requerimiento, dentro de lo que pueden darte, es que te puedan haber dado indicios relativamente certeros
sobre las tendencias que estaban en el electorado. ¿Ok? Yo, por ejemplo, creo que más allá de las críticas, en la primera vuelta las encuestas nos dieron indicios certeros de lo que había. No tenían nombre, pero había indicios certeros, ¿no es cierto? Teníamos casi... en la primera vuelta había más de 25% de indecisión en todas las encuestas. Y ahí teníamos dos factores que estaban inmersos. Era el tema del voto nulo de Evo Morales y una gran duda sobre un 20% que al final acabó yendo hacia Rodrigo. Pero esas tendencias en la primera vuelta estaban en todas las encuestas. Puntos más, puntos menos, estaban. De acuerdo. Ahora, en la segunda vuelta, y ahí sí yo reconozco y yo creo que tienen que hacer algo las encuestas, ahorita voy a decir qué es lo que creo que ha fallado. En la segunda vuelta sí yo les cobro, no el que digan, sino que, por ejemplo, no mostraron, y ahí sí el nivel de indecisión era más bajo, era de 10, 15 puntos, menos que en la primera vuelta. Y evidentemente ninguna encuesta de las publicadas mostró la tendencia clara que había de, por lo menos, de un empate en términos de las candidaturas de Rodrigo Paz y Quiroga, y todas le daban una ventaja bastante cómoda a Quiroga. Ese sí es un problema, porque ahí sí hay un problema de tendencia. Claro. Es decir, no te reflejaban una tendencia que al final fue lo que pasó. Y otras encuestas sí te mostraron. Yo debo decir que Julio fue el único que sacó eso. A eso voy. Creo que Julio es un nombre clave. Voy a lo que te planteaba. Que porque quiero decir que la primera... el desfase no fue solamente en las encuestas publicadas tanto por Ipsos, que fue con Unitel, pero también con captura de Red 1, que igual le dio 5.4 a cosa. Y aquí, ahora que ya estamos expuestos, yo he visto esos días un montón de encuestas, además confidenciales. Sí. En todas estaba ganando también Quiroga. Entonces, ya hubo uno que... Menos en la de diagnosis. Exacto, menos en la de diagnosis. Bueno. Eso te muestra de que hay... Ahora, tú me dices, ¿qué falló? Desde mi perspectiva hay dos problemas graves. Uno que ya lo habíamos detectado en el 2020, voy rápido y me repreguntas. Uno es que efectivamente todos los encuestadores tienen graves problemas para medir las áreas rurales y las áreas periurbanas más alejadas, digamos, donde no tienes cosas. Ese ya sabíamos que era un problema. El 2020 por eso equivocaron varias, o los cosas le daban mucho menos a Luis Arce en esa época que lo que obtuvo. Ese ya era un problema identificado, creo que sigue ahí. Pero hay un segundo problema grande que ha estallado en este proceso electoral, que es la cantidad de personas que rechazan la encuesta, que está en los reportes del órgano electoral. No quieren contestar. Sí, directamente ya ni siquiera es que digamos, no te responden a la pregunta de la intención de voto. Directamente tú llegas a su casa y te dice, no quiero. Pasas a la siguiente de reemplazo, te dice, no quiero. Y al final acabas entrevistando a la cuarta opción. Sí. Cuando ya haces eso, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo un sesgo, porque en realidad estás entrevistando a las personas que quieren ser entrevistadas, que normalmente pueden ser personas con una cierta posición política. Entonces, esos niveles de rechazo han crecido mucho en esta elección. Habrá que ver, ahí hay razones sociológicas, pero efectivamente ese es un gran problema técnico para todas las encuestas. Bueno, entonces a la repregunta. Insisto, matizando un poco con lo que me acabas de decir, pero insisto, si en la primera vuelta hemos tenido una encuesta que se equivocó porque nos dio una enorme sorpresa, se puede matizar con lo que dice Armando. Julio Córdoba iba más o menos por aquí. Quiere decir que este número enorme terminó dando la sorpresa. Le doy la razón a Mario Cañipa y a Ricardo Paz cuando dicen, pero no enfatizaron en ese margen de error. Yendo a la segunda vuelta, se equivocan nuevamente, pero acá la diferencia es que las encuestas, por ejemplo, de Julio Córdoba, sí acertaron, y las de Unitel no acertaron. Pero dice Armando, hay otras encuestas que no se publicaron, unas acertaron, unas sí, unas no, lo que me llevan a dos ideas. La primera. No, todas decían que Quiroga estaba primero. Menos la de Julio Córdoba. Menos la de Julio, exacto. Pero ya hay una sí, que, sí, sí se acercó. Porque, ojo, quiero resaltar que hay una encuesta muy especial. ¿Qué? Los resultados de las elecciones. Esa es la encuesta clave. Y hay una encuesta que sí se acercó, lo que me lleva a dos ideas. Uno, hay deficiencias
en estos procesos que tienen que ver con el contexto boliviano, tiene que ver con la falta de credibilidad, tiene que ver con características de la sociedad que uno no le canta el voto así nomás, menos en los lugares alejados, sectores rurales, hay un voto oculto, hubo indecisión, el factor Evo Morales y el voto nulo, una serie de elementos que sin duda afectaron a los procesos efectivos de este tipo de encuestas, pero que hay que aprender, es decir, no basta con decir, no, es que en Bolivia la gente no dice, entonces, no, en Bolivia, en China, en Tangamandapio, tienen que funcionar y esa es una primera idea. Entonces, los procesos de las encuestas fallan, por un lado, y por otro, y esta es la mala noticia, esto lo pusieron sobre la mesa también Mario Cañipa y sobre todo Ricardo Paz. ¿Mintieron o no? Porque dicen estos analistas y otros más que lo que había era una instrumentalización mediática para desde un inicio borrar a Rodrigo Paz. Rodrigo Paz andaba con su cartelito diciendo que no quería estar. No, yo rechazo esa posición. No, yo la rechazo. Ok. Yo la rechazo. Porque para eso tú tienes que demostrar que ha habido mala fe en la gente que ha hecho estos instrumentos. Y yo, puedo ser ingenuo, me resisto a creer que haya manipulación y me resisto a creer que haya, por lo tanto, mentira. Una cosa diferente es que tú hayas tenido un instrumento que no haya sido preciso, que no haya considerado una serie de elementos, pero digamos, para que yo diga, eso yo lo puedo decir, y te digo, te acabo de explicar por qué, desde mi perspectiva, se equivocaron. ¿Okay? Pero de ahí a pasar a que detrás de eso hubo una manipulación y una mentira, a mí me parece más grave, porque eso implica que entonces todo el mundo, incluyendo los que hemos comentado, también estamos involucrados en una cosa que es falsa. Y eso yo lo rechazo. No, porque... Te digo, yo lo rechazo. No. Yo lo rechazo. No, entonces, lo que yo rechazo es lo que acabas de decir, porque a los analistas yo puedo recibir una encuesta y decir, oye, va a ganar por eso. Pero Eduardo del Castillo. Okay. Y uno comenta eso. Por eso, pero ahí hay un problema. Uno tiene que tratar de contextualizar. Yo siempre cuando hago este trabajo, o cuando me invitan para hacer este trabajo, lo que hago es... Por eso, yo no me caso con el dato. Y de hecho en los comentarios que se hizo durante este ciclo electoral, yo siempre trataba de introducir elementos adicionales a solamente el dato de la encuesta, porque cuidado, el dato de la encuesta, todos sabemos, los que somos profesionales en este tema, sabemos los límites naturales de ese dato de esa encuesta. Entonces yo nunca me creo, cuando me preguntabas hace un rato si me creía los datos de esa encuesta, yo nunca me creo, y de hecho yo tenía discusiones con los encuestadores diciendo, oye, pero aquí creo que hay un sesgo, porque yo tengo buen ojo para eso, y había evidentemente sesgos, ¿no? De hecho, te voy a contar una anécdota que es muy simpática, ¿no? Pero que en Bolivia no se hace, que es que yo por lo general cuando tengo encuestas veo, por ejemplo, las composiciones de las muestras y hago mis propios ajustes de artesano, ¿no? Si agarro el dato bruto de la encuesta, lo repondero según ciertos criterios que yo tengo, y para mí en realidad ese es el verdadero dato. Y en varias de estas encuestas, cuando reponderabas, te daba, digamos, una visión más bien con paz, con ventaja. Entonces, pero obviamente eso es artesanía, yo lo hago ahí como un juego, ¿no es cierto? Pero eso también es un tema que se tiene que trabajar en la propia industria de las encuestas, que se llama ajustes. En otros países la respuesta, pero es también arriesgado, ¿ah? Por eso te digo, esto es más complejo que solo decir que si mintieron o no. Es decir, en varios países, por ejemplo en Chile o en Francia, los resultados que te muestran las encuestadoras no son los resultados brutos, son resultados ajustados. Pero y entonces, digamos, por ejemplo, tú ajustas. En Francia, por ejemplo, durante mucho tiempo, todas las encuestas no mostraban los buenos resultados de la extrema derecha, del Frente Nacional, porque la gente no respondía. Bueno, entonces, para ajustar eso, de repente las encuestadoras entonces empezaron a ajustar y le daban más peso a ciertas variables y con eso ajustaban. Pero no era el dato bruto. Ahora ahí entras en un mundo muy complejo, porque evidentemente aquí ya no hay tanto, ya no es pues un dato científico en el sentido que es casi un artesano. Yo agarro los datos, la realidad. Exacto, yo agarro así tu realidad. Exacto, y tú haces cosas. Y a veces depende de la capacidad del que hace. Ahora, vamos a entrar eso en Bolivia. Ahorita, en principio en Bolivia eso incluso no es legal, según el órgano electoral. Ahora, yo quiero hacer una puntualización más que una opinión. Hay una realidad, ¿no? Sí. Tenían un penal y lo patearon a 20 metros del arco. Sí. Eso está claro, ¿no? Sí, pero más allá de esto, lo que digo es esto. En la primera vuelta, el quinto con 8 puntos, figuraba quinto con 8 puntos, Rodrigo Paz,
y es el que sale campeón. Sí. ¿No? Ya es un error muy serio. Aún teniendo en cuenta todas las prerrogativas que vos me decís. Es un error muy serio. Bueno, vamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta compiten 2. No 8, 2. El margen de error se achica también. Porque es Juan o Pedro. Sí, y en ese margen de Juan o Pedro, Ipsos dice 47-39. O sea, le da 8.4 arriba y gana el otro por 10. O sea, se equivocó por 18 puntos. Sí. Ya, entre 2. No entre mucho, 2. No es mucho, hermano. No, es mucho. No, pero yo digo yo les que quiero es mucho. mostrar una cosa. Miren, les quiero mostrar. Porque podemos poner el cuadro ese comparativo de los presidentes. Es una encuestadora. Mira, esta encuestadora se llama CB Consultores. ¿Qué dicen de esta encuestadora? Es muy importante. Ganó, acertó las últimas 3. Ahí está, vamos a ponerlo grande. Acertó las últimas 3 elecciones de Argentina, CB Consultora, Opinión Pública. Pero aparte acertó esta última, que era muy difícil, porque todo el mundo creía que, incluso yo, ahora, que ganaba el Ahora, CB Consultoras falló en Bolivia, igual. Pero CB Consultoras de Argentina, puede que falle también. Pero vos fíjate esto. Es que quiero darte el dato, publicó la encuesta para la segunda vuelta CB Consultoras. Claro, pero en esta elección del domingo, que todo el mundo, incluso yo, pensaba que ganaba el kirchnerismo, esta CB Consultoras, que es Carlos Gutier, lo dio ganador a Milei por 5 puntos. Al final terminó ganando por 10. Pero bueno, él estuvo más o menos como Julio Córdoba. Y entonces, ¿sabés qué dicen de Carlos Gutier de Consultora? Él no entra con las, ¿cómo se llama? Con los partidos políticos. No hace consultas para los partidos políticos, vende consultoría. Y por lo general le va bien. Bueno, esto era al margen, esto era para comentarlo, ¿no? Lula es el presidente con mejor imagen de toda América del Sur. Leer, estaba yo buscando mis lentes. Y no me extraña, ¿por qué? Porque se trata, para mí es un presidente bárbaro Lula, es un tipo mesurado, es un tipo que quiere a su país, no sé. Bueno, ahí está, Lula da Silva, Javier Milei de Argentina, Yamandu Ors Uruguay, Gabriel Boric de Chile, Daniel Noboa Ecuador. Ahí están, los top. Sí. Estos son los top, pero a lo que voy, miren lo que son las percepciones, ¿no? El domingo se reunió Lula con Trump. Trump se reunió ya con Putin, con Xi Jinping, con Zelensky, con Macron, digo los más notorios, con Lula, ¿no? Y no hay ningún problema. Los que se reúnen no tienen ningún problema. Lo que yo no entiendo es cómo cruzas con lo que estábamos hablando. Porque CB Consultora acierta en todas las elecciones. Es decir, ¿tiene magia? No, hace una cosa muy ajustada. Ay, no hablemos de magia, que me voy a acordar otra vez de lo que le han hecho a Rodrigo Paz. ¿Es verdad lo que está diciendo Jorge, Armando? Que hay esta empresa que no se equivoca nunca. Acá se equivocó, dice Bolivia. Aquí se equivocó. Bueno. No, ya no, a ver. Entonces, todos se equivocan menos Dios. Sí, para por mucho, por poco. Igual que las otras. 7 puntos. ¿En qué elección estuvo? En la segunda vuelta, sí. ¿Dio ganador CB Consultora? ¿Dio ganador a Tuto Quiroga? Sí. Ahí está, listo. ¿Qué dice Jorge de eso? No, pero a ver. Nada. A ver, yo creo que, por eso digo, yo no mido a las encuestas porque si fueron, a ver, insisto, no se les puede pedir capacidad predictiva a las encuestas. Pero se les puede pedir rigor. ¿Sabes qué sí. se les puede pedir? Rigor. Sí. Y lo que se les puede pedir a los medios, no a las encuestadoras, es decirles, estimados televidentes, oyentes, por si acaso, el grado de error, el margen de error es de tantos. Por si acaso, señores, tómenlo en cuenta. Bueno, eso sí pueden hacer eso es lo que hace uno en el análisis, y se ha dicho. Eso es lo que te digo. Ahora, si todo el mundo de todas maneras anda en otras interpretaciones, bueno, ahí estamos. Ahora, lo más fascinante de toda esta historia es que en realidad estamos discutiendo algo que sí me parece importante en términos de lo que tiene que hacer la industria de encuestas. Yo creo que se tiene que replantear muchas cosas. En términos técnicos, te digo. Sí, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que eso demuestra, por otra parte, una cosa que, por eso muestra que parte de estos debates no son tan importantes. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está una especie de sospecha del hecho de que la encuesta influye en el voto. Hay quien dice que no. No, es que la primera y segunda vuelta bolivianas muestran que las encuestas no influyen en el voto. No. Cero. Hasta pueden ser. Ahí estoy de acuerdo. Hasta pueden ser
contraproducentes. Pero por eso te digo, no influye nada. Es decir, si influyeran, hasta pueden otro ser habría sido el contraproducentes. resultado. Claro, ¿no es cierto? Jorge no se cansa de decir acá que Entonces, se vota a ganador. Y se lo dije yo, pero qué importa, yo no soy experta. Pero Entonces, alguien como Ricardo Paz también le dijo, no, Jorge, no se vota a ganador. Verónica Córdoba, el día de la elección, dijo, no sé si con estas palabras, pero que puede ser contraproducente. Estatuto arriba. Ah, dicen algunos sectores populares, estatuto arriba, entonces vamos a votar por el otro lado. Y pueden hacer tambalear los mensajes. Sí, es decir, no hay una regla, no hay una norma. No, por eso. Y si digamos, si las encuestas fueran tan importantes, al final debería haber ganado Quiroga, ¿no? Si todos decían, las públicas decían que estaba ganando. No, al contrario. Debió haber ganado Samuel Doria Medina, que era el que encabezaba en la primera vuelta. Digo, pero bueno, entonces, pasó. Vamos a dar la vuelta a la página y le vamos a preguntar a Armando Aurasti. Por el nuevo presidente, Aurasti. ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué quieres saber de la Si presidencia? tenés fe Escenarios, o querés tener fe en este nuevo Escenarios, gobierno. no, escenarios posibles, porque si no comprometemos al analista si quiere tener fe o no quiere tener fe. No, a ver, pero yo voy a responderle. Yo a ver, la verdad que no voy a entrar a ver, ¿sabes qué? Esta cosa que a mí me parece medio chistosa, de que de repente todos hemos descubierto que Rodrigo Paz había sido un gran estadista, brillante, Maquiavelo, una nueva visión del país para los próximos 30 años, ¿no? A ver, digo, ¿no es cierto? Ya. Es decir, yo primero puedo decir que le deseo todo el éxito, porque obviamente si al presidente le va bien, nos va a vivir a todos. De acuerdo. Claro. Bueno, punto aparte. Ahí acaba mi parte, digamos, subjetiva. Ahí acaba mi parte de buen deseo, digamos. Por ¿no es supuesto. cierto? Bueno, ahora pasemos a los bifes. A la realidad. ¿No? Vamos a los bifes en términos de la realidad, digamos, ¿no es cierto? Ni es Maquiavelo, ni es Aristóteles, ni lo que está proponiendo ya es el proyecto para los próximos 30 años, ¿ok? Bueno, empecemos entonces por eso. Entonces, yo superando eso, a ver, ¿qué opino del escenario en que estamos? Yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primero, que con todo este debate, incluso de las encuestas, creo que no estamos discutiendo con mucha claridad cuál es el saldo que nos deja la elección. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo creo que el saldo que nos deja la elección es justamente de un gobierno con un apoyo frágil, desde mi perspectiva, ¿ya? Simplemente por lo siguiente, es un gobierno que surge de dos procesos de descarte, desde mi perspectiva. No surge de un entusiasmo por un proyecto político, me voy a hacer odiar con alguna gente, tampoco de un carisma devastador del presidente, ni del vicepresidente, tal vez el vicepresidente un poco más que el presidente, pero no estamos frente a un proceso, digamos, de una fuerza política que viene empujada por un gran proyecto de sociedad. De hace años. De cambios, ¿no es cierto?, y revolucionarios, y que todos creemos, como fue en su momento el proceso del movimiento al socialismo, el año 2005. Ayer lo dijo al azar. Exacto. Entonces, no hay un tiempo de creación de un proceso. Digo, pero no viene eso, y tampoco viene por un carisma arrebatador de dos personas que puedan hacer. ¿Por qué? Y eso yo además no me estoy inventando. Bueno, en primer lugar, es un gobierno que sale en una primera vuelta con un cuarto de la votación, 25% de apoyo, si consideras los votos emitidos, porque eso es importante, es 25, porque son los votos emitidos, ese es un cuarto del electorado, y buena parte de ese electorado se decidió, como todas las encuestas, o algunos datos, y también lo que hemos visto nosotros, mucha gente se decidió el último día, o en la última semana. No había ahí un amor arrebatador por esto. Ya la primera vuelta, Rodrigo Paz y Edman Lara entran más porque nadie quería votar. Bueno, había un porcentaje de la población que no quería votar por el MAS, ni quería votar por la política tradicional. Es un voto, bueno, ya. Bueno, ¿verdad? Utilicemos tus términos. Bueno, ya. En la primera vuelta fue un voto bueno ya. ¿Ok? Y en la segunda vuelta fue un voto, yo no lo quiero a este otro señor. Listo. Exacto. Entonces, descarte. ¿Qué es lo que le dije en una mesa acá? Entonces, no es queremos que Rodrigo sea presidente. Fue no queremos que Tuto sea presidente. En la segunda vuelta. Tal vez algo en la primera había, ¿no? Pero insisto, esos dos datos te muestran, por lo menos, y eso conste, y cuidado, porque eso no le quita para nada ni la legalidad ni la legitimidad al nuevo presidente, por supuesto. Tiene toda la legalidad y tiene toda la legitimidad de un voto importante en segunda vuelta. Listo. Ahora, sin embargo,
los resultados electorales lo colocan en una posición de un apoyo frágil, es decir, no tiene un sustento así arrebatador, donde todo el mundo está, cheque en blanco, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese para mí es el primer dato que nos da el electorado, después de esta larga elección. Segundo dato, que no es menor también, es que había una gran discusión entre los analistas al inicio de este proceso electoral sobre cuál era el sentido de este proceso, cuál iba a ser la discusión de este proceso. Y una parte, la gran mayoría de los analistas hablaban de que en esta elección la clave iba a ser quién dé soluciones a la crisis económica, y en algún momento algunos decían, es el que plantea el cambio radical. ¿Ok? Bueno, otra vez, falso. El resultado electoral nos muestra que el electorado boliviano se ha guiado no tanto por elementos de quién es el que puede resolver a la crisis, por eso ha salido el señor Rodrigo Paz, que no necesariamente era el que tenía la mayor claridad sobre el proyecto económico, uno, y dos, me parece que el resultado final de Quiroga te muestra que alrededor del 60% de la 55% de la población por lo menos plantea sus reparos sobre una idea de cambio radical en el país. Por lo menos sus reparos, no estoy diciendo que lo rechaza. Lo bueno es que entonces, quiero cerrar, le da un respaldo, ¿no?, para el Congreso. Digamos. Sí, bueno, pero esa es ya la gobernabilidad partidaria, pero yo te digo, el electorado, yo creo, sí, yo espero que se lo lea así, por veces mi lectura, el electorado claramente no ha optado por una línea en la que se les decía, bueno, aquí viene el ajuste, viene el cambio radical y tiene que ser a sangre y fuego. 55% de la gente le ha dicho, no, señores. Ahora, eso no quiere decir que esa gente no quiera que haya ajuste, etc. Pero le pone límites a cierta visión que había de que aquí todo estaba jugado y que todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Si no leemos eso, el siguiente gobierno puede tener problemas, ¿no? Pues digo, ya estoy saliendo del entusiasmo. Y el tercer elemento, y con esto cierro de análisis, ya no es solo el tema electoral, es el equilibrismo político en el que va a tener que vivir Rodrigo Paz. Porque no solo es el problema de la fragilidad de sus apoyos, sino de las dificultades programáticas y de orientación que tiene en su propio esquema político. Este es un gobierno que ya es una expresión de una coalición, si no es un gobierno cohesionado, es una coalición donde el señor Lara tiene su fuerza, hay otros señores que tienen su fuerza, el presidente también tiene su fuerza. Lo hablábamos ayer, sí. Eso es una coalición. Entonces, y parte del tema de la discusión ahorita quizás que vamos a tener sobre Lara tiene que ver con eso, no es una pataleta, es un problema clásico de dos personas que están en una coalición, y en una coalición tú tienes que compartir poder, pues, y tienes que organizar esa distribución del poder, ¿no? Pausa. Estoy comunicándome con el equipo que me dicen que tiene problemas en llegar Alex. Así que lo que vamos a hacer es una pausa. En verdad, viene bien porque no podemos soltar a Armando en este momento, ¿no? No lo podemos dejar ir. Lo agarramos acá, lo agarramos a Armando. Lo que 5 minutos de descuento. Lo que vamos a hacer es reforzar el ala periodística, porque Armando tiene que tener 10 periodistas al frente. Vamos a llamar a Andrea Condori, que está ya en los estudios, y que se sume a esta conversación más que interesante con Armando Ortuño. Pausita y ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llamen Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo.
Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Hemos hablado de las encuestas, bueno, vámonos. Ya estamos de retorno aquí en La Guarida. Gracias, se suma Andrea Condori. Primero decirles que anunciamos la presencia de Alex, generador de contenidos, Alex Valdivieso. Ha tenido un problema, lo vamos a traer en los siguientes programas. Como decía mi abuela, todo pasa por algo. Ahora sí que lo agarramos, Armando, entre tres. Se suma al ala periodística Andrea Condori. De aquí no te vas, Armando, hasta que acabe. De esta guarida no sales hasta que acabe el programa. Andrea Condori es colega acá en Aviala. Gracias, Andrea, por hacer con nosotros esta guarida. Y experta en redes sociales. Sí, no sé si la próxima pregunta tiene que ver con redes. ¿Qué le preguntas, Armando? Estamos ya, después de las encuestas, sobre este próximo gobierno y los escenarios. ¿Alguna pregunta, Andrea? No, sí, con respecto, bueno, primero, gracias, Clau, Jorge, por haberme invitado al programa y bueno, obviamente para mí es un placer estar entrevistando acá a Armando, especialista en el panorama político, que es muy importante ahora que estamos en una previa a una transmisión de mando, ¿no? Que es sumamente importante y sobre todo lo que se viene con respecto a este binomio, ¿no? Que ha sido sumamente polémico, viral en redes sociales y bueno, que ahora sigue dando de qué hablar, ¿no? Hay uno más viral que otro, ¿no, Andrea? Hay uno más viral que otro que se mueve más en el ámbito de redes sociales, específicamente en TikTok. El ex capitán Lara, ahora vicepresidente electo, ha estado reclamando ayer a través de su cuenta de TikTok que Rodrigo Paz no le ha contestado las llamadas. Anoche el presidente electo Rodrigo Paz estuvo en una entrevista en Bolivisión y dijo que tuvo jornadas ajetreadas y que ahora está manteniendo una conversación fluida. Es un poco más directo, ¿no? El vicepresidente, y creo que eso de alguna forma no sé si va a causar ruido, va a hacer que el gobierno sea un poco más transparente, y a eso también va mi pregunta, Armando, ¿cómo se van a llevar, ¿no? Rodrigo Paz y Edman Lara en el próximo gobierno? Porque hay algunos desfases, hay algunos desentendimientos, si se puede decir, y no sé cómo tú percibes eso. Ha dicho que no es brujo, pero ya hay indicios, ¿no, Armando? Sí, a ver, yo te diría, voy a retomar un poco algo que estábamos hablando antes. Yo creo que hay que entender al gobierno en una lógica de un gobierno yo le llamo de coalición. Es decir, es un gobierno en el que ya internamente, ya sin contar los que están subiendo al barco ahorita, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que esto se complejiza, ya desde su génesis, esto que llamamos PDC, que en realidad simplemente es una sigla para un es un cascarón. Sí, es un cascarón para una aventura política, más o menos. Entonces, el que esté buscando ahí cosas con PDC se esté equivocando. Es decir, es un cascarón, y dentro de ese cascarón la habilidad de Rodrigo Paz, esa sí hay que reconocérsela, ha sido de ensamblar y meter a muchos actores que juntos son más fuertes. O sea, no es gran estadista ni Maquiavelo, pero es muy hábil. No, lo de estadista va a depender de su desempeño en la presidencia. No digo que no sea, puede serlo, pero a esta altura del partido me parece como que un poquito exagerado y andar poniendo esos labels, ¿no es cierto? Entonces, podría serlo, espero que lo sea, por el bien del país, pero como en el cacho, yo necesito ver la jugada, ¿no? Mientras tanto, pero sí yo creo que, y lo de Maquiavelo vamos a discutir más rato, pero el punto es que para mí la habilidad fue de ensamblar a varios componentes, pero eso ya te muestra cómo nace este proyecto político. Nace no como una cuestión de un partido organizado, o incluso de un líder que es el que jala a todos. No, es un ensamblaje donde los diferentes componentes, creo además, piensan que tienen poder. ¿No? Es decir, en la última comunicación de Edman Lara, y lo repite tanto, entonces que ya le creo, ¿qué nos dice Edman Lara? Nos dice, no solamente, a ver, es una anécdota en realidad del tema de que no me llama y me deja visteado, digamos. ¿No es Armando, pero una anécdota que a mí me no es una anécdota, pero un montón, los memes se han multiplicado. Sí,
pero si lo dejamos en eso nomás puede ser, qué pena, estaba ocupado, ¿no? No, creo que es más complejo que eso. ¿Cuál es? Por eso a eso quiero llegar. Es un síntoma. Es un síntoma de una cosa que en política es normal y que lo dice además Edman Lara ya en los contenidos de los TikTok. ¿Qué insiste él desde hace varias semanas? Él dice, yo soy el garante y yo voy a hacer que, lo pongamos así, que Rodrigo Paz cumpla con el electorado. Entonces, ahí está planteándote un rol para él, es decir, él está diciendo yo soy el guardián de no sé qué proyecto, pero eso ya te marca claramente el deseo de Edman Lara de incidir en las orientaciones del gobierno. Ha sido mucho más claro en los últimos TikTok al decir, yo no voy a ser la quinta rueda del carro. Bueno, eso, si no quieres ser la quinta rueda del carro, entonces sí tiene que influir en las decisiones. Tiene que influir en las decisiones, tiene que influir en quiénes son parte del gabinete, cuáles van a ser la agenda política. Es decir, ya más allá de lo coloquial de las expresiones de Lara, está exigiendo poder e injerencia en las orientaciones del gobierno. Ahora, eso tampoco es ninguna novedad en política, considerando que él considera, además, igual en los TikToks, que él considera que él ha dicho, él dice, ¿no? De hecho, muchos han votado por mí, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, yo también aporté en esto y por lo tanto tengo mi voz, es decir... Sí. Ahora, y ahí, perdón, pequeño paréntesis, ahí no me acuerdo si en estos días en la guarida o antes, Jorge decía, el presidente es el presidente y el vicepresidente, pues es el vicepresidente, pero el presidente es el presidente, hay un mandatario. De acuerdo, Jorge, hay un mandatario, pero en este caso, el vicepresidente no es un vicepresidente cualquiera, ¿no? Exacto, porque además no solo... Porque, qué sé yo, Choquehuanca, por ejemplo, fue el hombre invisible. García Linera fue la clave, pero desde otro punto de vista. Este vicepresidente trae un capital de inicio que se llama votos, porque hay un factor Lara que trajo una enorme cantidad de votos. Nada más, fíjense, cuando ingresa Lara, cuando se dispara la candidatura como tal y empieza a subir y subir y subir, quiere decir que hay un factor Lara. Lara ha llegado con su aguayo de votos y ha dicho, estimado Rodrigo, contéstame nomás el teléfono, porque aquí yo traigo esta cantidad de votos y ustedes que han votado por mí, no se dejen ningunear, yo estoy aquí para eso. Hay casi un rol heroico, no sé, no es poco lo que está pasando. Él también se da ese rol, ¿no es cierto? Pero es cierto, a ver, en lo bajo, que él cree que tiene el derecho, y yo creo que los datos políticos en la mesa muestran que él tiene el derecho a decir cosas en el juego del poder. Por eso digo, uno de los grandes temas, veremos cómo lo resuelve el presidente, es que tienes que tomar en serio esto. Este no es un problema que si te respondo, no te respondo, te dejo visteado, no te dejo visteado, ¿no es cierto? Aquí el problema es más de fondo, es decir, va a haber un diseño político en el gobierno que le dé su lugar a Lara y que por tanto te dé una certidumbre de qué hace Lara, en dónde influye, dónde es su espacio de poder, y todos nos organizamos en eso para que no haya choques. Eso es algo que tiene que definirse entre ellos dos. Totalmente. Pero si no va a ser un lío permanente. Exacto. ¿No? Y no es un problema solo de me molestó, sino es un problema auténtico de poder, ¿no es cierto? Entonces le tienes que dar su lugar a Lara si ese es tu objetivo. Ahora, si por alguna razón el presidente o su entorno piensa que ese no es el objetivo, bueno, también nos entramos a otros escenarios. Pero yo creo que... ¿Qué escenario? ¿Arrinconarlo? ¿Ningunearlo? Sí, pero eso implica en el fondo una ruptura, ¿no? Entonces, ya eso, ¿qué forma puede tener? Esas es otras historias, ¿no? Pero no entremos ahí todavía. Pero eso ya sería muy peligroso, sí, porque yo creo si que... por no atenderle el teléfono hizo un TikTok que lo vio el país, imagínate si mañana le quita poder y le dice, bueno, vos en esto no entras, en esta reunión no entras. Por eso te digo... Hace explotar la bomba atómica, Lara. Sí, por eso digo, además que Lara tiene una fuerza que yo creo que no hay que subestimar a Lara. Eso me ha hecho reñir mucha gente porque he sido de los pocos que yo creo que ando diciendo que no hay que subestimar a Lara. Creo que hay que considerarlo como un actor político muy importante y a veces lo coloquial a veces también la subestimación del propio TikTok. ¿No es cierto? Creemos que porque es un personaje del TikTok, entonces es un personaje no serio o un personaje que no tiene peso político y que no tiene futuro político. Gran error. Yo más bien al contrario, creo su capacidad de hablar desde el TikTok e ir marcando el ritmo de la política es más bien su gran poder. Tiene una capacidad de expresión
y atención, en la política la expresión es muy importante. Yo quiero hacer una pregunta. Es muy grave que Bolivia, Rodrigo Paz y detrás de él Bolivia, se encolumne con Donald Trump, con Estados Unidos, que reciba ayuda de Estados Unidos. No me complica demasiado en la medida de que todo eso se haga a partir de los intereses del país. Mira, yo creo que ahí hay una sobreideologización de ciertas posiciones desde mi perspectiva, y me parece que, por ejemplo, ese tema no es el tema de Lara. Yo creo que para él eso no es tanto el problema. Pero a mí sí me parece, por ejemplo, temas muy interesantes de Lara, que los ha colocado en los últimos 2 días en chechiste y chiste en el TikTok. Digo de chechiste y chiste porque, insisto, a veces seguimos pensando que el que comunica por TikTok no es serio. Y no es verdad. Entonces, por ejemplo, mira, Lara el otro día dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él dice, con el tema de la DEA, dice, sí, pues bienvenido que vengan. Oye, dijo, pero nunca se fueron. No, y no es por eso, pero que vengan. Y luego dice, no, pero lo que tenemos que hacer es soberanía y tenemos que tener una policía bien organizada. Esa es una posición interesante en términos de la influencia y de la relación que se vamos a tener, por ejemplo, con los órganos de Estados Unidos en temas de seguridad. Pero además, Armando, y Jorge sobre todo, cuando Rodrigo Paz enarboló ese discurso antiimperialista, anti-Estados Unidos, anti-idea, no lo hizo, no lo vendió. Entonces, eso es entrar en el juego de la oposición a las fuerzas o al binomio Paz-Lara, de decir, son el más, es el caballo de Troya. Jamás lo dijeron, capitalismo para todos. Entonces, hoy, ¿por qué les vamos a exigir una línea discursiva o de acción masista? Si no lo son. Pero nunca fueron, pues. Nunca fueron. Y yo creo que mucha gente que ha votado tampoco se hacía muchas esperanzas. Otra vez, la segunda vuelta es una donde tú eliges el mal menor. Tú votas por Paz no porque te parecía amigo del Che, digamos, si eras de la izquierda, ¿no? No era porque el otro te parecía peor y que este otro no era tan peor, digamos, ¿cierto? Listo, por eso votaste. Nada más, no había gran ilusión de que iban a ser un... Ahora, sin embargo, insisto, hay temas ideológicos de fondo que están detrás. Yo veo, por ejemplo, que Lara es un clásico nacionalista soberanista. Eso es Lara. Pues él tiene un tema con la nación y él tiene con el tema de la soberanía. Policía, ¿no? Por eso, policía, pues viene de ahí también. Pero bueno, pero hay que respetarles a su ideología, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, acá abro un paréntesis, creo que el presidente electo Rodrigo Paz, creo que tiene este tipo de acciones, tal vez al comunicarse con María Corina Machado de Venezuela, para tratar de diferenciarse, ¿no? Porque hubo una campaña en que trataron de vincularlo a Rodrigo Paz y a su binomio con el movimiento al socialismo. Entonces creo que él trata de marcar esta distancia. ¿Por qué? Porque la campaña de Tuto Quiroga creo que hacía que le diga a la población que la única opción de derecha que tenían era Tuto Quiroga. Exacto. Y la gente lo creyó, ¿no? Y ahora mucha gente dice, Rodrigo Paz engañó a los movimientos indígenas. En realidad a los que engañaron fueron a la clase urbana media, ¿no? Porque ellos fueron quienes creyeron que Rodrigo Paz era de izquierda. En realidad ellos creyeron que era un peligroso comunista. Y jamás se reivindicaron. Jamás se reivindicaron. Y en realidad ambas opciones eran de derecha. Ahora, en esencia, los planes económicos siempre fueron capitalistas. Ahora, pero ahí hay un tema importante, ¿no? Sin embargo, si bien no hay diferencias en eso, sin embargo, yo creo que lo de Lara te plantea de todas maneras diferencias dentro. Los dos para mí los dos son, digamos, si uno puede definirlos, están dentro del arco de... Lara, yo creo que están dentro del arco de lo que llamaríamos la centroderecha, ¿no es cierto? Si no son hombres de izquierda, para nada. Para nada. Tampoco Lara, tampoco. De que Lara tenga elementos de reivindicación de la soberanía, que venga del mundo popular, que tenga un discurso social. ¿Okay? Todo eso es verdad, pero eso no lo hace un hombre de izquierda, atención, ¿no? Pero tiene esos contenidos, ¿no es cierto? Pero vengo al punto, yo creo que el tema, de todas maneras, dentro de este esquema de Paz y Lara, hay nomás diferencias ideológicas entre el presidente y el vicepresidente. ¿Cuáles son? Este tema de la soberanía, por ejemplo. Yo creo que Lara lo marca mucho más fuerte. Acabas de describir a Lara, y Rodrigo, ¿cómo lo describes? Estoy un poco confundida, Armando, porque Rodrigo lo hemos visto, bueno, en su cuna mirista. De hecho, el MIR ha hecho zigzags variados. Rodrigo viene de esa cuna, ha estado con Carlos Mesa, ha estado un poquito aquí, ha estado un poquito allá. O sea, no es Che Guevara ni Donald Trump. ¿Quién es Rodrigo Paz, ideológicamente? Es mirista, ¿no?
No más preguntas. Digo, para los que conocen, somos viejitos, para los que conocemos al MIR de la década de los finales de los 2000 es mirista. Es decir, ¿qué quiere? Es decir, es una visión pragmática, algunos dirían oportunista, de poco ideologizada finalmente. O con gran sentido de la oportunidad, hay que decir. Sí, que es bueno también, ¿no? Pero digamos, yo creo que es un político centrista tirado a un cierto populismo de derecha, digamos, para mí. ¿No? Es decir, no le ves grandes... Bueno, pero hay compatibilidad de caracteres si juntamos a tu descripción de Lara. Puede ser un buen matrimonio. Todo depende otra vez de... Es que otra vez todo el problema es un problema de coalición, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes un gobierno en donde tienes en un lado a Lara y en el otro lado a Lupo, hay un problema de cómo gestionas eso, porque, a ver, el problema tampoco no es solamente, por eso digo es complejo esto, y por eso yo el otro día me preguntaban cómo yo lo calificaría al nuevo presidente, yo lo calificaba como un equilibrista en medio de la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el presidente, no solamente el problema es su orientación de él, sino que cada vez para gobernar él está teniendo que construir una coalición. Ya a su interior ya había una coalición con Lara y otros grupos, ya había ya un tema. A eso adicionalmente le has metido a Lupos y compañías, y hasta incluso ahora hasta tutos más que quieren entrar. Entonces tú tienes ya un quilombo en tu núcleo, ¿no? A eso le agregas más quilombo. Entonces, en algún momento, a ver, pero además, alguna gente le parece fantástico. Ni siquiera los meten los dos, no es que los dos abrazados, ven Lupo, ven Juan, ven María, no, sino que Lara dice, a él yo nunca lo he visto, a él tampoco, no han ido a la campaña, no los conozco, no estaban en la campaña. En la medida que tu coalición es cada vez más grande, ese es el riesgo de las coaliciones grandes, es decir, si el objetivo es recrear una mega coalición, acuérdense antes en los 2000, en algún momento, ahí va una pregunta tuya, Jorge, en una época, en el último gobierno de Sánchez de Lozada, había una mayoría de 80%, 85% en el Congreso. Era lo que le llamábamos la mega coalición. Es decir, donde básicamente, si tú veías el Congreso, pues ese grupo de partidos tenía todo el poder, pues el 85%. No tenían ni que discutir. Igualito 2 meses después se cayó el presidente con el 85% del Parlamento. Entonces, pero te digo, el riesgo justamente, y esa es la pregunta que tienen que hacerse, me parece, yo estoy viendo que cómo lo va a gestionar Rodrigo Paz, es en la medida que tú vas ampliando, en algún momento pues hay problemas de orientación política. Es decir, no puedes tener finalmente sin costo a Tuto Quiroga sentado en tu coalición y en la otra esquina a Lara. Hay un problema. Ya tienes un problema con Lupo ahí y con Lara en la otra esquina, ¿no? Etcétera, etcétera, o con otros grupos que se han unido a la coalición del PDC. Entonces, ahí el presidente tiene que tener gran habilidad para ver equilibrios para que eso funcione, ¿no es cierto? Y eventualmente en algún caso decir, oye, quizás yo no tengo que hacer una coalición tan heterogénea. Pues, yo creo que Rodrigo eso no sabemos todavía, tiene mucha muñeca y lo va a saber resolver. Eso es una opinión personal. Pero yo espero. Estoy muy ansioso por saber, faltan 10 días hoy, ¿qué presidentes van a venir a la asunción de mando? Obviamente no va a asistir el presidente de Bolivia, que ya anunció. El único que no va a asistir de Sudamérica... Por favor, es una barbaridad, ¿no? Ayúdenme a coro a decir que es una barbaridad, que no dé la cara en la posesión, en la asunción de mando de Bolivia, el único que está garantizado que no asiste es el presidente de Bolivia, ¿no? ¿Hasta ahí estoy bien? Bueno, pero me llama mucho a mí, me amo la noticia, entonces ya quiero saber quiénes van a venir y quiénes no van a venir, porque eso canta un poco el panorama. Claro. Y yo creo que van a venir... no van a invitar al cumpleaños. Van a venir de todos los colores, vas a ver que van a venir de todos los colores. Si te invitan. ¿Qué dijeron de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Pero ellos no vienen, pues ya. No, eso ya con el tema de la declaración del ALBA, ya ellos no creo que vengan. Pero bueno, hay otros del mismo palo. Ya te plantea una lista corta, ¿no? O sea, anunciemos a los ausentes. Ahora, mira. Arce, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Eso ya pinta la lista. Sí, ¿sabés lo que veo? Esa declaración del ALBA
puede que afecte las relaciones bilaterales y sean retirados algunos embajadores, ¿no? Eso es una de las cosas que pueden pasar. Bueno, pero el tema de que venga, por ejemplo, viene Boric, viene Lula, viene Milei, viene Yamandu Orsi, de todos los colores, eso pinta de que va a tener una buena relación con el resto de Sudamérica, la necesita. Y con respecto a la ideología de lo que estaban hablando ambos, yo digo que este es un momento que lo que importa es el resultado, no cómo jugás. No si jugás lindo o feo. Acá lo que importa es el resultado por el momento de Bolivia. ¿Qué necesita el resultado? Combustible. ¿Qué necesita el resultado? Dólares. Y todas esas cosas. Resolver problemas. Después hablaremos de la filosofía. Sí, pero ese después, sí, pero hay un tema de orientación como dijo eso, Dun, después qué en la economía, después qué como proyecto económico, como modelo económico, después qué. Pero en la política exterior yo creo que está bastante pragmático otra vez en eso. Yo no veo que haya grandes... A ver, ahí hay un tema grande, pero el resto me parece que no es problemático ahorita. De hecho, vi que el presidente había tenido una buena charla con el premier de la República Popular China, ratificando el hecho de la importancia que tiene China para Bolivia en términos económicos. Hasta Milei se dio cuenta. Bueno, sí. Entonces te digo, está jugando, yo creo eso. Yo como Jorge, yo creo que hay que ver las agendas, pero por lo menos ya es casi seguro que van a venir, digamos, los presidentes más en la línea de Noboa, del grupo estos que firmaron con los Estados Unidos un apoyo hace una semana, pero no me parece descartable que no vengan tampoco Lula o que venga... Boric es más complejo porque hay un tema ahí que es más de la relación con Chile, ¿no? Y son del vecindario, ¿no? Pero Yamandu Orsi de Uruguay. Exacto. Sí. Orsi, entonces yo creo que ahí vamos a tener... No creo que haya rupturas, aparte de la ya fuerte que es con Maduro y con Ortega. Aparte de esa, no me parece que haya más rupturas ahí. Creo que el presidente va a tratar de mantener un equilibrio en eso. Sí. No veo. Cuba Libre. No, creo que entró al grupo. Aunque nadie sabe que la familia Paz Zamora tuvo una relación de cercanía muy grande con Fidel. Así es. Sí, Hoy el expresidente Evo Morales recordó que el entonces presidente Jaime Paz Zamora invitó a Fidel Castro en 1993. Pero además, y te digo más, para la posición vino. de Goni, o sea, Jaime Paz invita a Fidel Castro para la posición de Goni. Incluso les doy un dato, porque incluso hay una relación personal, porque en la época de las dictaduras, Jaime Paz tuvo una muy buena relación con el gobierno cubano porque era parte de todo el proceso de cooperación y ayuda a la gente que estaba exiliada. Y de hecho, por ejemplo, nadie sabe, la madre del presidente electo, Carmen Pereira, la ex esposa de Jaime Paz, tuvo siempre una muy buena relación con los cubanos en términos de relación. Era una mujer muy, muy fuerte y que hacía jugó un rol muy importante en la diplomacia del entonces MIR. Sí. Y ella tenía muy buena relación con Cuba. Por eso, y por rasgos como el hecho de que el hermano de Jaime Paz, Néstor Paz Zamora, haya sido clave en la guerrilla de Teoponte, y porque hubo 8 líderes miristas asesinados en la calle Harrington, es que mucha gente ligada al MIR se decepcionó y le puso una cruz a un MIR que construyó un puente sobre un río de sangre. Eso es inolvidable para muchos sectores y hoy puede que pese en el gallito pequeño. Ahora, sí hay un punto, si no quiero recolectar algo de Jorge, sí que sí es un tema importante y eso también a mí no me parece, no es una gran sorpresa, que es la relación con Estados Unidos. Porque eso se da en un contexto geopolítico en que los Estados Unidos están jugando fuerte en la región. Y entonces, me parece que uno de los temas importantes no creo que venga Trump, pero si viene Rubio, va a ser una señal muy potente del nuevo momento de las relaciones con los Estados Unidos. Va a venir. Entonces, por eso digo, esa para mí es una señal fuerte de un cambio importante y que además no creo que sea solamente un tema diplomático. Parte de la viabilidad del gobierno, de la primera parte del gobierno de Paz, tiene que ver con un apoyo muy fuerte y rápido de los Estados Unidos en las siguientes semanas. Entonces creo que, y parece que los Estados Unidos lo va a hacer, además en la medida como ha intervenido también en la Argentina, creo que la lógica de los Estados Unidos en este momento es apostar fuerte por el gobierno
de paz. De todas maneras, igual hubiera sido una apuesta igual de fuerte para el gobierno de Quiroga, no creo que haya diferencias. Va a venir, está recuperando soldaditos. Yo voy a apostar a que Armando vuelva. Andrés está en su casa, Jorge y yo aquí estaremos. Armando vuelve con José Luis Exeni. Pasan tantas cosas que podemos volver la próxima semana. ¿Aceptas? No sé, bueno, sí. Después de esta entrevista. No se comprometió. Después de esta entrevista lo vamos a traer. Los jóvenes no tienen compromiso. Sí, voy a venir. Viene Armando, vamos a invitar a José Luis Exeni para ver estos escenarios. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Por la invitación. Primer plato, Radio Cutipa.